Listo, muy buenos días. Entonces continuaremos entonces con el ejercicio de contabilidad en lo referente al manejo de la retención en la fuente. Entonces, este ejercicio nos dice lo siguiente. Dice que se venden mercancías por 160 millones más IVA del 19% con cheque. Entonces, es importante que recordemos el tema de la mecánica de las cuentas. Recordemos que los activos, los pasivos, el patrimonio y cada uno de los componentes de las cuentas a nivel contable pues tiene una mecánica de cuentas. Entonces teníamos establecido lo siguiente, por si de pronto se les ha olvidado o algo. ¿Listo? Entonces recordemos que las cuentas de activos, les voy a colocar aquí pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Entonces tenemos que los activos incrementan por el debe. Listo, voy a colocar acá por donde incrementan. Incrementan por el debe, los pasivos incrementan por el haber, el patrimonio incrementa por el haber, los ingresos incrementan por el haber y los costos y los gastos que incrementan por el debe. Recordemos que esto pues ustedes ya se lo saben, pero a veces se les olvida o a veces hay confusión, entonces pues tengámoslos acá a la mano. Listo, entonces tenemos que las mercancías se están vendiendo por 160 millones. Entonces, esos 160 millones nos están a nosotros ingresando y recordemos que las ventas es el objeto de nuestra organización el objeto o a lo cual se dedica pues la empresa como tal, a vender mercancías. Entonces, cuando se dedican a vender mercancías, pues eso van a constituir todo lo que son sus ingresos. Listo, entonces colocaremos el código pues, de la venta de mercancías. 4135, que se llama comercio al por mayor y al por menor. Listo. Recordemos que eso tiene una indicación, ¿sí? De, por ejemplo, a qué se dedica la entidad. Entonces, en el plan de cuentas que tenemos, pues ahí está clasificado todos los tipos de actividades económicas. Entonces, 4135, la que ustedes escojan, y le colocamos venta de, por decir algo que es la que más recuerdo, de productos textiles. Listo. Y como son mercancías, miremos que estas mercancías, como tienen IVA, son mercancías grabadas, entonces le abrimos cuenta auxiliar. Es 4135, los dos códigos que sigan, y la 01, que va a constituir mercancías grabadas. Mercancías grabadas. Mercancías grabadas. Listo. Entonces es una cuenta de ingresos. Los ingresos incrementan. ¿Por dónde? Entonces incrementan, como lo tenemos acá a un ladito, lo voy a poner acá un poco, a disminuirle aquí al 140. Bueno, los ingresos incrementan por el haber. Entonces incrementan el haber 160 millones. Listo. Luego, ¿qué tenemos que registrar? El IVA. Las mercancías eran grabadas al 19%, entonces vamos a colocar la cuenta del IVA. ¿Cuál era la cuenta del IVA? Entonces, en el plan de cuentas que ustedes tienen, entonces la 2408, que se llama impuesto sobre las ventas por pagar. Listo. Y tenemos una subcuenta que para este caso es 240805, ¿sí? O puede ser 01, como ustedes lo quieran configurar, y se va a llamar IVA generado, y agreguémosle a qué tarifa, al 19%. ¿Listo? Entonces, IVA generado, ¿por qué? Porque cada vez que vendemos, entonces generamos IVA sobre este valor que tenemos como base, y recordemos que todo el IVA que nosotros recaudamos cuando hacemos una venta, pues ese IVA no es para nosotros, es una deuda, ¿sí? Por estas razones que manejamos esta 2408. Entonces, es un IVA que nos incrementa, ¿y nos incrementa con quién? Con la DIAN, porque se lo tenemos que entregar a la DIAN. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos estos 160 millones por el 19%. Ahí estoy colocando la fórmula. Seleccioné la casilla por el 19%. Y entonces esto nos dio 30.400.000. Pongámosle acá formato de número.
para que se alcance a ver todo, y disminuir decimales. Es esto. Disminuir decimales. Listo. Luego tenemos entonces retención en la fuente. Recuerden que la retención, en este caso, no es que nosotros la practiquemos, sino que nos practican a nosotros retención en la fuente. El que nos paga nos hace retención en este caso. Recuerde que la retención siempre la hace el que paga. Entonces, en este caso, nosotros no estamos pagando, nosotros nos están pagando. Como nos están pagando, entonces eso se constituye en un anticipo de impuestos. Es decir, alguien ya nos retuvo algo que nosotros teníamos que entregarle a la DIAN. Entonces, por lo tanto, es un derecho a mi favor y por lo tanto vamos a registrarlo en el activo. Listo, vamos a tirar este hasta acá. Listo, y esto se llama, entonces, Yasuri ha ingresado. Entonces, admitir. Listo, entonces acá tenemos la cuenta de anticipo de impuestos y contribuciones, así se llama la cuenta, y la subcuenta pues 1355, creo que es 40 o 35515, creo que es 35515, ¿por concepto de qué? Por concepto de retención en la fuente. De retención en la fuente. Ahí hay un espacio para conectarlo. Y entonces, perdón, acá vemos los participantes. Acá silenciar. El profesor no te escucha. Listo. Entonces tenemos la retención en la fuente. Entonces, ¿cómo la calculamos? Siempre sobre la base, ¿sí? Entonces, sobre los 160 millones, entonces por el porcentaje, entonces por el 2.5%. En este caso, sé que pides con comas. Entonces, por 2,5. Por 2,5%. Nos dio 4 millones. ¿Cómo utilizamos la base de retención en la fuente para este caso? La manejamos de la siguiente manera. Acá teníamos la tabla, no sé si ya la alcanzan a ver ahí en pantalla. En la tabla, entonces les aparece compras generales. ¿Sí? Entonces, esa es la que vamos a utilizar. Acá en la tabla dice base a partir de 961,000 pesos y la tarifa del 2.5. Si nosotros fuéramos una empresa no declarante, entonces no aplicaría el 2.5, sino que nos aplicarían el 3.5. Entonces, de ahí fue donde aplicamos la retención. Mire que la venta supera los 961,000. ¿Sí? Son varios millones, entonces, pues, supera la base, entonces sí hay retención en la fuente. Y en este caso es una tarifa del 2.50%. Listo, entonces voy a volverles a compartir acá el archivo del Excel. Le damos acá, compartir otra vez. Listo, entonces tuvimos la retención en la fuente, que en este caso nos dio 4 millones de pesos. Listo. ¿Cómo nos están pagando a nosotros? Con un cheque. Entonces, ese cheque que nosotros lo vamos a recibir, entonces, ¿dónde recibimos nosotros ese cheque? Lo vamos a recibir y lo vamos a guardar en nuestra caja. Entonces, 1105, caja. Listo, caja. Y pues ingresa a nuestra caja general, que es 110505, que se va a llamar caja general. Listo, ¿cuánto nos ingresa realmente? Pues nos va a ingresar el valor de la venta más el IVA, pero menos una retención. Recuerden que la retención en la fuente es que se nos quedan con una parte del dinero que nos deben entregar. Entonces, ¿qué hacemos acá en la fórmula? Entonces, igual a esta casilla más esta otra casilla menos la retención. Entonces, efectivamente, nos van a ingresar o vamos a recibir un cheque por 186,400,000. Entonces, miren, tuvimos el ingreso por 160 millones, tuvimos el IVA del 19%, tuvimos la retención que nos hicieron de 4 millones y lo que realmente nos ingresó a la caja fueron 186,400,000. Ese cheque lo tenemos en nuestra caja. Ahí va a estar mezclado junto con el dinero en efectivo que nosotros tengamos. Ese dinero no se va a convertir en dinero en efectivo, digámoslo así, en monedas y billetes hasta que nosotros no lo cambiemos al banco o hasta que nosotros lo consignemos
en la cuenta. Mientras que esté ahí en la caja, entonces hará parte también del efectivo que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. Y no se les olvide colocar el para registrar. Insertar acá una fila. Entonces, para registrar, ¿qué pondríamos en el para registrar? Entonces, para registrar, entonces, venta de mercancías según factura número 3, ¿sí? O como es nuestra primera venta, entonces pongámosle factura 001. Y podemos colocar, ahí ya, podemos dejarlo hasta ahí, según factura número tal. También si queremos, y dependiendo de la política que tenga la empresa, si la empresa dice, no, es que nosotros acá preferimos darle un recibo de caja por cada uno de los, ¿qué? Por cada uno de los dineros que se reciban o por cada uno de los cheques que se reciban, pues también se puede hacer y se haría ahí entonces el recibo de caja. En este caso, pues estamos asumiendo que pues con la factura, ahí está la descripción de toda la información. Pues para registrar, pues, venta de mercancías según factura 001. Listo, y así nos quedaría este segundo ejercicio de venta de mercancías. Listo, miren que acá se manejó esta cuenta porque fue que alguien nos retuvo a nosotros, es decir, alguien que nos pagó a nosotros, nos retiene el dinero. Entonces, este concepto de retención en la fuente es el que va a ir acá en la cuenta de la 135515 en calidad de anticipo de impuestos y contribuciones. Listo. Entonces, y lo que realmente nos ingresa a la caja, pues va a ser el valor de la venta más el IVA y se le resta este valor de retención, se le restan estos 4 millones. Y realmente lo que ingresa es la diferencia. Profe, una preguntita. Sí, dígame. Y ahí para registrar, pues como pagaron con cheque, ¿no se pone el número del cheque también? No, no hay necesidad de poner el número del cheque. No, solo con la El factura. cheque se coloca dentro del documento, es decir, dentro de la factura, en la sección de recibido, ahí se puede colocar el número de cheque. O si la empresa determina que va a ser aparte un recibo de caja, entonces en el recibo de caja va a constar la información de los datos del cheque. Va a quedar cuál es el número del cheque, por qué valor y de qué banco es. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Bueno, a ver por acá entonces, Lina Yasuri, Doña Vilma, también, no veo a Gilbert ahí. Está por ahí escondido. ¿Cómo me les ha ido? Bueno, de recuerdo, tratar de estar muy puntuales y todo, y si tienen dudas, pues pueden hacer las consultas que necesiten. ¿Listo? Señor, no, profe, ese internet nosotros es muy bueno más que el de ustedes, entonces nos cuesta mucho estar como ahí. Bueno. De todas maneras, vayan tomando los apuntes. Cuando interconexión no llega muy bien, que digan. Ya, de todas maneras, ir tomando los apuntes y recuerden que esta clase está siendo grabada, entonces ahí les va a quedar, y yo se lo subo a plataforma para que ustedes también la puedan volver a mirar en el momento que lo necesiten. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos con el otro ejercicio. En el otro ejercicio, entonces tenemos que se paga servicio de transporte de carga por 3.500.000 más IVA del 19% y dice que registre el IVA como mayor valor del gasto, que ya lo habíamos visto en nuestras jornadas pasadas de formación. Entonces vamos a tener un servicio de transporte de carga. Entonces ese servicio de transporte de carga pues corresponde ¿a qué? Corresponde a un gasto. ¿Listo? Entonces yo inserto acá otras filitas. Es insertar. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un servicio de transporte de carga.
Listo. Entonces, ese servicio de transporte de carga, entonces ustedes lo buscan allá en su plan de cuentas. Entonces, 5135, entonces, servicios. ¿Y cuál servicio? Entonces, ahí debe tener una subcuenta, que es 5135 algo, que por allá decir transporte de carga. ¿Sí? O va a decir transportes, fletes y acarreos, como les aparece actualmente en el plan de cuentas que ustedes tienen. Entonces, acá en la información nos está diciendo que se paga servicio de transporte de carga con cheque, dice 3.500 más IVA del 19%, pero hay una claridad. Dice, registre el IVA como mayor valor del gasto. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que como mayor valor del gasto? Pues que yo voy a coger a los 3.500.000, 3.500. 3.500.000 y le voy a calcular el IVA. Entonces, ese IVA lo calculamos por acá apartecito. 3.500.000 por el 19%. Entonces nos dio, vea, 665.000. Ese es el valor que nos va a dar de IVA. Entonces vamos a coger estos 3.500.000, ¿sí? Y le vamos a sumar el valor del IVA. 665.000. ¿Cómo te robaste mi calculadora? ¿Cuándo? 665.000 más 665.000. Listo. Vaya, si pinches. 9%. Listo. Entonces serán los 3.500.000 más 665.000 que nos dieron de IVA. Esto lo pongo acá a un ladito. Listo. Entonces tenemos acá, la ponemos en formato número. Listo. Entonces, ¿por qué pusimos el valor acá? Acá en el enunciado nos dice, listo, que cojamos los 3.500.000 y que le sumemos el IVA. Y dice que sumemos el IVA como mayor valor del gasto. Listo. Entonces, nosotros vamos a pagar servicio de transporte de carga. Entonces, como no sabemos cuál es la tarifa de retención en la fuente, entonces vamos a ver cuál es la tarifa de retención en la fuente para transporte de carga. Entonces, ahí en la tablita buscamos donde diga servicio de transporte. Entonces, vamos a buscar servicio. Por acá comienza lo que son servicios. Entonces, por acá hay uno que dice servicio de transporte de carga. El servicio de transporte de carga, ¿a partir de cuánto? La base, mire, a partir de 142.000 pesos y el porcentaje es el 1%. Entonces, mire que el servicio de transporte está por 3.500.000, entonces supera ampliamente la base. Mire, la base era a partir de 142.000 y nos van a aplicar el 1%. Entonces, ese porcentaje entonces lo vamos a aplicar en nuestro ejercicio. Listo, a ver, yo les compartir ejercicio. Listo, entonces vamos a aplicar la retención. En este caso, nosotros somos los que pagamos, entonces nosotros somos los que retenemos. Entonces, manejamos la cuenta de la retención en la fuente. Entonces, retención en la fuente. Entonces, retención en la fuente por pagar. Por pagar. Listo. Y entonces, en este caso, la 2365, le buscan el código, 2365, la que dice por servicios. ¿Qué dice ahora? Listo, entonces, ¿qué valor de retención en la fuente? Entonces ya vimos que era el 1%, pero el 1% de 3.500.000, o sea, no lo pueden trabajar sobre este porque este aquí ya tiene sumado el IVA. Miren que acá decía, registre el IVA como mayor valor del gasto. Entonces, colocamos igual a 3.500.000 por el 1%. Por el 1%. Recuerden que el por en el Excel es el asterisco. Entonces, por el 1%, entonces dio 35.000. Entonces, ¿cómo vamos a pagar nosotros? Con cheque. Entonces, quiere decir que el dinero sale de la cuenta de bancos.
Entonces vamos a poner ahí el banco. Entonces, bancos. Bancos con la subcuenta 11, 10, 05. Todo esto es en moneda nacional. Moneda nacional. Listo. Y la cuenta auxiliar. Entonces 11, 10, 05, 01. Le ponemos cuenta corriente. Cuenta corriente. Y si tenemos en qué banco está, entonces en Bancolombia, por decir algo. ¿Cierto? O en el banco, póngale aquí Banco X. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto dinero es el que va a salir de la cuenta realmente? Pues va a salir la resta entre este menos este. ¿Por qué? Porque recordemos que la retención en la fuente corresponde a un dinero que yo le voy a retener a la persona a la cual le voy a pagar. Es decir, yo me voy a quedar con esos recursos, pero no van a ser para mí. Si los tengo que pagar, pues los tengo que entregar a la DIAN en la declaración de impuestos. Entonces, va a ser igual a este menos este. Listo. Le damos Enter. Entonces, realmente vamos a girar nuestro cheque por 4.130.000. Colocamos entonces la descripción. Entonces vamos a colocar acá para registrar. Entonces, pago de servicio de transporte de carga. Uy, ya nos quedan 10 minutos nomás. Listo, de transporte de carga. Según factura, la que nos entreguen, coma, y como estamos pagando con cheque, entonces cada vez que nosotros hacemos un pago, recordemos que dejamos un documento contable que se llama comprobante de egreso. Comprobante de egreso, como este va a ser nuestro primer comprobante, entonces pongámosle 001. Listo. Entonces, comprobante de egreso 001. Entonces, servicio de transporte según factura tal y comprobante de egreso 001. Listo. Entonces, hasta ahí nos queda este ejercicio. Listo, vamos a ver si alcanzamos a hacer de una vez este otro, de que se pagan honorarios a la empresa Auditores S.A. por concepto de auditoría externa. Bueno, hasta acá en este ejercicio, ¿hay preguntas? No, señor. Listo, Claudia. No, señor. Listo. Tenemos entonces el siguiente caso. Entonces tenemos honorarios. Entonces, vamos a pagar honorarios a esta entidad. Entonces vamos a pagar estos honorarios y los honorarios hacen parte de las cuentas de gasto. Entonces hay un código que se llama 5110, gastos por honorarios. Como es una auditoría externa, entonces 5110 y eso tendrá su cuenta auxiliar, honorarios por auditoría externa. Auditorías externas. Si no, buscan una subcuenta que sea similar. Dice que se va a pagar auditoría externa por 4 millones. Entonces, recordemos, los gastos se registran al debe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 millones. Listo, recordemos que los gastos, cada vez que se presenta un gasto, pues es que el gasto incrementó. Sí, anteriormente, antes de la auditoría externa, pues no teníamos ese gasto. Como hubo auditoría externa, pues tenemos que pagar ese gasto. Entonces el gasto incrementa. Recuerden que los gastos aumentan por el debe. Este gasto tiene IVA. Mire que aquí no dice que se le sume como mayor valor. Entonces ponemos la cuenta del IVA. 2408. Sí, aquí la tenemos. Vamos a copiarla. Tenemos por aquí. IVA. Impuestos sobre las ventas por pagar. Listo. Entonces, la pegamos acá. Impuestos sobre las ventas por pagar. Y esta va a ser la 240810. Este es un IVA descontable. Recuerden que el IVA que nosotros pagamos se llama IVA descontable del 19%.
pues tuvimos un IVA descontable que es del 19%. Entonces, esto por el 19%. Entonces nos dio 760.000. Y vamos a pagar a la empresa Auditores S.A., es decir, a una persona jurídica. Listo, esta persona jurídica, pues las personas jurídicas normalmente son declarantes de renta. Entonces, miremos la tabla de retención a ver cuánto es lo que le tenemos que aplicar como porcentaje. Entonces, abrimos nuevamente nuestra tablita y por acá debe tener un espacio que dice honorarios, honorarios y comisiones. Los conceptos, compras, enajenación de activos, servicios generales, emolumentos, servicios de transporte, servicios prestados por empresas de no sé qué, servicios de hoteles, honorarios, mírenlo aquí. Entonces aquí dice honorarios y comisiones a personas jurídicas. Entonces, ¿sobre cuál es la base? Sobre el 100%. Entonces, así usted tenga que pagarle 10 pesos, tiene que hacerle retención en la fuente por concepto de honorarios. Entonces, el valor que sea va a tener, por eso aquí dice sobre el 100%. Entonces, cada vez que ustedes tengan un honorario, que se lo tengan que pagar honorarios por concepto, en este caso de auditoría externa, entonces, sobre cualquier valor se aplica el porcentaje que está aquí, que en este caso es del 11%. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicarle el 11% a nuestro ejercicio. Entonces, acá vamos a aplicar la retención en la fuente. Entonces, cogemos la cuenta de retención en la fuente. Voy a copiar y los voy a pegar aquí. Entonces, retención en la fuente. ¿Por qué concepto? Pues por concepto de honorarios. Honorarios. Listo. Ya sabemos que es el 11%. Entonces, vamos a coger los 4 millones y los vamos a multiplicar por el 11%. Nos dio 440.000 pesos. ¿Cómo vamos a pagar nosotros? Vamos a pagar con cheque. Entonces, acá tenemos ya las cuentas de banco. Pues, peguémoslas aquí. Ah, si me cabe. Miremos a ver. Ahí está. Insertar. Listo. Entonces, ¿cuánto sale del banco? Pues va a salir. Tendría que ser este más el valor del IVA menos el valor de la retención en la fuente. Eso nos da 4.320.000 pesos. Entonces, usted tiene que pagar los honorarios, tiene que pagar el IVA que le están cobrando por los honorarios, pero usted va a retener de todo esto que usted tendría que haber pagado, que son 4.760.000, va a retener 440.000 por concepto de retención en la fuente. Y efectivamente usted va a girar su cheque, pues por la diferencia, suma estos dos y le resta la retención. ¿Por qué se la resta? Pues porque usted se va a quedar con esa plata para después entregársela a la DIAN. Por eso la retención es una cuenta de pasivo cuando usted la practica. ¿Sí? Cuando usted es el que tiene que pagar, manejamos esta cuenta 2365, cuenta de pasivo, como un incremento del pasivo. Recuerden que el pasivo aumenta por el haber. Entonces, tiene una deuda, que en este caso es por honorarios, con la DIAN por concepto de retención. Listo, por 440.000. Entonces, usted suma estos dos, le resta el valor que le va a retener a la persona y gira el cheque por el resto. ¿Listo? Y le va a colocar acá el concepto. Entonces, insertar. Entonces, el concepto pues va a ser muy similar a este. Control C, lo voy a pegar aquí. Control V. Aquí no vamos a pagar sino servicio de honorarios. Entonces, pago de honorarios. Honorarios por auditoría externa. Según factura, la factura que nos entreguen. Listo, según factura tal, pues pongámosle aquí factura 888. Y como estamos girando un cheque, pues también hacemos comprobante de egreso. Entonces, comprobante de egreso 002. Listo, entonces hasta ahí quedaría este ejercicio. Listo, ya nos queda solamente 1 minuto 46 segundos. Entonces,
Así es que se maneja la retención de la fuente. Siempre tenemos que estar pendiente de admirar cuál es el concepto, cuál es la base para aplicar sobre el valor sin IVA, aplicarle al valor sin IVA la retención en la fuente que nos diga en la tablita. ¿Listo? Entonces siempre en la tablita nos va a decir cuál es que es el valor respectivo. Entonces siempre tenemos que estar pendientes. ¿Qué estamos pagando? Si son compras o ventas de mercancía, entonces aplicamos la cuenta que dice al inicio de compras generales, bien sea para personas declarantes o no declarantes. Y si es por servicios, entonces hay que buscar qué tipo de servicio es, que pueden ser estos y que abarcan hasta esta parte. Por acá también están los honorarios, los arrendamientos y demás. Listo, entonces a todos muchísimas gracias. Repasen mucho este concepto. Estén practicando, estén repasando nuevamente. Ya saben que todas las preguntas que les surjan me los pueden hacer a través del foro. Listo. A todos muchísimas gracias. Nos vemos ahorita en la siguiente clase. Honorarios con...